Dios no quiere que seas pobre, Él quiere que seas rico. Los ricos leen la Biblia no solo por fe, sino porque en ella existen principios sobre la abundancia que ningún otro libro en la historia ha logrado reunir. No son frases motivacionales ni promesas vacías. Son leyes espirituales y prácticas que han gobernado decisiones, economías y generaciones completas durante siglos. Mientras muchos la leen solo buscando consuelo, otros la leen buscando orden, dirección y sabiduría, porque entienden algo clave. La abundancia no se persigue, se administra. La Biblia no enseña a correr detrás del dinero, enseña a crear las condiciones para que llegue y sobre todo, para que se quede. El problema es que la mayoría intenta aplicar resultados sin respetar principios, y ahí es donde la abundancia se pierde antes de entrar a la casa. Existen secretos bíblicos sobre el dinero que no se aprenden en la universidad ni en libros modernos de finanzas, porque no hablan solo de números, hablan del corazón, de las decisiones y del orden interno de la vida. Hoy vamos a revelar los 7 secretos de la abundancia según la Biblia, y uno de ellos explica por qué algunas personas prosperan incluso en medio de la crisis, mientras otras, haciendo más esfuerzo que nunca, siguen exactamente en el mismo lugar. Y si todo esto es cierto, entonces la primera pregunta no es cuánto dinero tienes hoy, sino qué es lo que realmente ocupa el primer lugar en tu vida. Jesús entendía algo que hoy casi nadie considera. Lo que ocupa el centro de tu vida define el rumbo de todo lo demás. Cuando el enfoque está puesto en el dinero, este comienza a dictar decisiones, horarios, relaciones y hasta valores. Y sin notarlo, se transforma en la prioridad principal. El problema no es pensar en el dinero, es pensar demasiado en él, hasta el punto de desplazar lo verdaderamente importante. Y cuando eso ocurre, la vida se llena de ruido, ansiedad y desorden, porque aquello que debía ser una herramienta se convierte en el punto focal de la existencia. La Biblia enseña que la abundancia no se logra acumulando, sino enfocando correctamente. Por eso Jesús no habló primero de cuánto pedir o cuánto trabajar. Habló de dónde poner la mirada y el corazón. Él dijo claramente: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. La palabra primeramente no es decorativa, es una instrucción de enfoque. Significa que cuando Dios se convierte en la prioridad, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Aquí se revela este principio fundamental de la abundancia. No poner la riqueza como prioridad, sino a Dios, porque cuando el enfoque está bien alineado, la provisión deja de ser una obsesión y pasa a ser una consecuencia. Pero poner a Dios primero no se demuestra con palabras, se demuestra con algo mucho más concreto. ¿Cómo administras lo que ya tienes en tus manos? Aquí se revela el segundo secreto de la abundancia bíblica y es más confrontacional de lo que muchos esperan. La fidelidad siempre precede al aumento. Dios no está mirando cuánto tienes hoy, sino cómo lo administras. No observa la cifra, observa el orden. Porque cuando alguien honra lo pequeño, demuestra que está preparado para sostener algo mayor. La verdadera prueba no está en lo mucho, está en lo poco, en ese proceso silencioso donde nadie aplaude, donde no hay reconocimiento ni resultados inmediatos. Y es justamente ahí, lejos del ruido, donde la abundancia real comienza a tomar forma. Jesús lo expresó con una claridad imposible de ignorar. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Este versículo derriba una excusa muy común: pensar que el carácter cambia cuando llega el aumento. Jesús enseña lo contrario. El aumento solo revela lo que ya había. Por eso, cuando Dios ve que lo pequeño no se desperdicia, sabe que lo grande tampoco lo será. Ahora bien, ser fiel no significa quedarse quieto esperando un milagro. La Biblia también es clara en que la abundancia requiere acción constante. La Biblia nunca presenta la abundancia como un golpe de suerte ni como el resultado de un atajo inteligente. Al contrario, insiste una y otra vez en una verdad que hoy va contra la corriente. La abundancia se construye, no se improvisa. Vivimos en una cultura obsesionada con lo rápido, lo inmediato y lo fácil.
Pero la Escritura advierte que el deseo de enriquecerse sin proceso casi siempre termina en pérdida. Lo que llega sin esfuerzo suele irse sin aprendizaje, y lo que se obtiene sin carácter rara vez se sostiene en el tiempo. El esfuerzo constante, aunque no sea llamativo ni viral, es profundamente bíblico. La diligencia no es trabajar hasta agotarse, es trabajar con responsabilidad, constancia y visión. Muchas personas se frustran porque hacen algo por un tiempo y al no ver resultados inmediatos, abandonan o buscan un atajo. La Biblia muestra que ese patrón es peligroso, porque la prisa suele nublar el juicio y llevar a decisiones que comprometen el futuro por un beneficio momentáneo. La abundancia verdadera no nace del impulso, nace de la perseverancia. La Escritura lo dice sin rodeos: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Aquí no hay misterio. No se trata de talento extraordinario, sino de constancia. No habla de ideas brillantes, habla de manos diligentes, de personas que hacen bien lo que tienen delante, incluso cuando nadie las está mirando. La riqueza que viene de este camino no es frágil, porque fue construida paso a paso. Y la Biblia refuerza esta idea con una advertencia directa contra los atajos. Las riquezas obtenidas de la nada disminuirán, pero el que recoge poco a poco las aumenta. Proverbios 13:11. Este versículo confronta el deseo de ganar rápido. Lo que se obtiene sin proceso tiende a desaparecer, mientras que lo que se construye poco a poco crece con estabilidad. Dios no bendice la prisa desordenada, bendice la constancia bien enfocada. Este es el tercer secreto de la abundancia bíblica: trabajar con diligencia y rechazar los atajos. No porque el camino largo sea más bonito, sino porque es el único que forma carácter, sabiduría y base sólida. La abundancia que permanece no nace de la urgencia, nace de la fidelidad diaria. Y aunque el proceso sea lento, es exactamente ahí donde Dios edifica algo que no se derrumba con facilidad. Sin embargo, trabajar duro sin dirección puede desgastar más de lo que edifica. Y por eso la Biblia introduce otro elemento clave. La Biblia enseña que la abundancia no depende solo de cuánto se gana, sino de cómo se decide. Por eso conecta una y otra vez la prosperidad con la sabiduría. Muchas personas tienen fe, trabajan duro y aún así viven en crisis constantes. No porque Dios les falle, sino porque toman decisiones sin pensar a largo plazo. La Escritura deja claro que la fe no reemplaza la prudencia. Caminar con Dios no anula la responsabilidad de elegir bien. De hecho, muchas crisis financieras no son espirituales, son consecuencia de decisiones impulsivas. Vivir con sabiduría implica saber decir no a tiempo, no a gastos innecesarios, no a deudas que esclavizan, no a decisiones que prometen alivio rápido, pero generan presión duradera. La Biblia advierte que la deuda no es solo un tema económico, es un tema de libertad. Cuando una persona vive constantemente endeudada, pierde margen de decisión y vive reaccionando en lugar de planificar. La abundancia bíblica necesita espacio para crecer, y ese espacio lo crea la prudencia. La Escritura lo dice sin suavizar el mensaje: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Este versículo no condena pedir ayuda, pero advierte sobre vivir bajo deuda constante. La falta de sabiduría hoy puede convertirse en esclavitud mañana. Dios no desea que su provisión llegue a manos atadas por compromisos mal pensados. La Biblia también conecta la abundancia con el consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. La sabiduría reconoce límites. Escuchar a otros, pedir orientación y aprender de experiencias ajenas evita errores costosos. Muchas personas fracasan no por falta de capacidad, sino por orgullo. Creen que pueden solos y terminan pagando un precio innecesario. Este es otro secreto clave de la abundancia bíblica: vivir con sabiduría y visión a largo plazo. La fe te conecta con Dios, pero la sabiduría te mantiene firme en el camino. Cuando las decisiones son prudentes, la provisión deja de escaparse y comienza a sostenerse. Porque Dios bendice al que confía en Él,
pero también al que aprende a pensar antes de actuar. Pero incluso con buenas decisiones, existe un peligro silencioso que puede arruinar toda prosperidad desde adentro. La Biblia es directa y no deja espacio para confusión. El problema nunca ha sido el dinero, sino el lugar que ocupa en el corazón. Tener dinero no es pecado, desear prosperar no es malo, pero cuando el dinero se convierte en el fin último, algo profundo comienza a romperse por dentro. La Escritura enseña que el amor al dinero no llena, vacía, no libera, esclaviza. Y muchas personas no se dan cuenta de cuándo cruzaron esa línea, porque el cambio ocurre de forma silenciosa. Cuando el dinero se ama, empieza a dictar decisiones, prioridades y valores. Lo que antes era una herramienta se transforma en una medida de éxito, de seguridad y hasta de identidad. El problema es que el dinero nunca fue diseñado para cargar con ese peso. Puede dar comodidad, pero no sentido. Puede ofrecer seguridad momentánea, pero no paz. Por eso la Biblia advierte que cuando el dinero ocupa el centro, la abundancia externa puede crecer mientras el interior se marchita. La advertencia bíblica es clara y contundente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera a Timoteo 6:9-10. Este pasaje no dice que el dinero sea la raíz de los males, sino el amor al dinero. La diferencia es clave. El amor desordenado al dinero desvía el enfoque, endurece el corazón y empuja a decisiones que terminan generando dolor. No porque Dios castigue la prosperidad, sino porque cuando el dinero se convierte en Dios, exige sacrificios que siempre se pagan caro. La Biblia muestra que el amor al dinero nunca se sacia. Siempre pide más, siempre promete que un poco más traerá tranquilidad, pero nunca cumple. Y así, personas con abundancia material viven en constante ansiedad, porque su seguridad depende de algo que puede perderse en cualquier momento. La abundancia se transforma en presión y la riqueza en una carrera sin meta. Este es uno de los secretos más importantes de la abundancia bíblica: usar el dinero sin amarlo. Cuando el dinero vuelve a su lugar correcto, deja de controlar y comienza a servir. La verdadera abundancia no se mide por cuánto se posee, sino por cuánto dominio tiene eso sobre el corazón. Porque cuando el dinero deja de ser el fin, la vida recupera propósito y la abundancia vuelve a tener sentido. Y la forma más clara de saber si el dinero ocupa su lugar correcto en el corazón es observar una sola cosa. La Biblia enseña que la generosidad no es un acto financiero, es un acto del corazón. Dar no empobrece, libera. Por eso este principio incomoda tanto, porque va en contra del instinto natural de aferrarse cuando hay miedo a que no alcance. Pero la Escritura muestra que el aferrarse no protege, limita. Cuando una persona vive con la mano cerrada, el dinero comienza a dominarla. Cuando aprende a soltar, el dinero vuelve a su lugar correcto. El de una herramienta, no un amo. La generosidad es una declaración silenciosa de confianza. Cada vez que alguien da con libertad, está diciendo sin palabras: mi seguridad no está en lo que retengo, sino en quien provee. La Biblia no presenta la generosidad como una obligación forzada, sino como una actitud que mantiene el corazón sano. Aferrarse al dinero produce ansiedad, temor y control. Soltar produce paz, porque rompe el miedo a la escasez. Por eso la generosidad no se mide por la cantidad, sino por la disposición. La Escritura lo afirma con claridad: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Este versículo no promete pérdida, promete renovación. La generosidad crea un ciclo saludable. El que da no se queda vacío, se mantiene en movimiento. Dios no bendice la avaricia porque la avaricia cierra, pero honra la generosidad porque abre. El apóstol Pablo refuerza este principio con una imagen poderosa. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda a los Corintios 9:6. Aquí la Biblia no habla de dar por presión ni por miedo. Habla de sembrar con propósito. La siembra siempre implica tiempo, paciencia y confianza,
pero también garantiza que lo que se suelta no se pierde, se transforma. Este es uno de los secretos más profundos de la abundancia bíblica. La generosidad rompe el dominio del dinero sobre el corazón y crea espacio para más. No porque dar sea una fórmula mágica, sino porque mantiene el alma libre. Cuando el dinero deja de ser algo a lo que te aferras, deja de controlarte. Y es en esa libertad donde la abundancia encuentra un lugar para crecer y permanecer. Porque después de todo, la pregunta final no es cuánto puedes acumular, sino qué tipo de vida estás construyendo. La Biblia lleva la conversación sobre la abundancia a un nivel mucho más profundo de lo que el mundo propone. Mientras la cultura mide la riqueza por lo que se acumula, la Escritura la redefine por lo que se vive. Tener más cosas no garantiza plenitud, y tener menos no significa estar en escasez. La verdadera abundancia, según la Biblia, comienza cuando el interior está en orden, porque una persona puede tener mucho y vivir vacía, o tener lo suficiente y vivir en paz. Jesús dejó claro que su propósito no era solo mejorar condiciones externas, sino transformar la forma de vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta abundancia no se limita a lo material. Habla de una vida plena, con sentido, con dirección y con paz. Es una vida donde la provisión no esclaviza, donde el dinero no define el valor personal y donde el propósito pesa más que la posesión. Jesús no prometió exceso sin control. Prometió una vida que valiera la pena ser vivida. El apóstol Pablo profundiza aún más este concepto desde una experiencia real, no teórica. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Pablo no habla desde la comodidad, habla desde la experiencia de tener y no tener. Y aún así declara que aprendió el secreto del contentamiento. No porque renunciara a la provisión, sino porque su estabilidad no dependía de ella. El contentamiento no es conformismo, es libertad interior. Es la capacidad de vivir agradecido sin estar atado a las circunstancias. Este es el último y más revelador secreto de la abundancia bíblica. El que aprende a estar satisfecho nunca vive en escasez real, porque la escasez más peligrosa no es la falta de dinero, es la falta de paz. Cuando hay propósito, cuando hay provisión suficiente y cuando el corazón está en descanso, la abundancia deja de ser una persecución constante y se convierte en una condición estable. La Biblia enseña que la verdadera abundancia no se mide por lo que sobra, sino por lo que falta en el alma. Y cuando Cristo ocupa el centro, lo que antes parecía poco comienza a ser suficiente, lo suficiente se vuelve bendición, y la vida deja de girar alrededor del dinero para girar alrededor del propósito. Ahí, y solo ahí, la abundancia se vuelve completa. Estos 7 puntos revelan algo profundamente poderoso. Dios no se opone a tu prosperidad, Él se opone al desorden. La riqueza no se construye primero con dinero, se construye con carácter. Porque el dinero solo amplifica lo que ya existe en el interior. Cuando buscas a Dios primero, eres fiel en lo poco, trabajas con diligencia, vives con sabiduría, no amas el dinero, practicas la generosidad y entiendes que la abundancia es más que lo material. Estás formando el tipo de persona que puede sostener prosperidad sin perderse. Aquí está la clave que pocos dicen. El carácter es lo que crea riqueza, no al revés. Si estos principios ya están en tu vida, la prosperidad no está lejos, está a la puerta de tu casa. No porque el dinero aparezca de la nada, sino porque ahora existe estructura para sostenerlo, disciplina para administrarlo y visión para multiplicarlo. Dios no bendice el caos, bendice el orden. Y cuando el carácter está alineado, la provisión encuentra dónde quedarse. La Biblia no presenta la prosperidad como una promesa vacía, sino como una consecuencia natural de una vida bien edificada. La pregunta ya no es si la abundancia llegará, la verdadera pregunta es si tu carácter está listo para recibirla.